Entonces, nosotros, como hablamos la vez pasada, hablamos sobre la articulación del hombro, en donde en el hombro encontramos, ¿cuánta articulación hay en el hombro? ¿Cuánta articulación encontramos? Cuatro puede ser. Son 5 articulaciones, de los cuales, ¿cuántas son articulaciones verdaderas? De las 5. Tres. Tres verdaderas y dos falsas. Y 2 falsas, exactamente. Las articulaciones verdaderas son la glenohumeral, la acromioclavicular y la esternocostoclavicular, y la falsa es la escapulotorácica y la subdeltoidea. De esas 5 articulaciones, la más importante y de la que nosotros hablamos anatómicamente es de la articulación glenohumeral, ¿sí? Hablamos también, cuando hablamos nosotros de la biomecánica, hablamos también o dijimos que la articulación glenohumeral depende también de las otras articulaciones. O sea, cuando nosotros levantamos o elevamos el brazo, ya sea por encima de la cabeza, las otras articulaciones también se tienen que mover para que el movimiento sea eficaz o efectivo. Entonces, partiendo de eso, hay una patología en el hombro que se llama hombro doloroso, ¿sí? Como su nombre lo dice, es un dolor a nivel del hombro que puede ser o puede ser debido a varias causas o a varias etiologías. Como nosotros habíamos hablado aquí, este es una vista anterior del hombro, ¿sí? Donde acá tenemos la cabeza humeral, ¿sí? Este es la escápula, este es la fosa subescapular, donde se origina el músculo subescapular. Este es el borde vertebral de la escápula. Este es el borde axilar de la escápula. Este es el ángulo inferior de la escápula. Acá encontramos el ángulo superior. Este es la apófisis coracoides. Este es la clavícula y este es el acromion, ¿sí? Acá tenemos el tubérculo mayor, otro quíter, donde se insertan, donde se insertan, donde se insertan los músculos del manguito rotador. Acá en el troquíter se inserta el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y en el tubérculo menor, otro 15 inserta un músculo que se llama el músculo subescapular, que fue lo que ustedes investigaron en la tarea que tuvieron que hacer. Todos enviaron la tarea anoche, hasta las 20 horas era el tiempo de entrega. Bueno, genial. Estamos entonces, acá tenemos. Entonces, de los tejidos blandos en el hombro que hablamos nosotros, teníamos los músculos, ¿sí? Los músculos del hombro, tenemos la bursa o la bolsa subacromial, que es una bolsita que se encuentra a este nivel, que se encarga de proteger la fricción de un músculo muy importante que pasa aquí, que se llama el músculo del supraespinoso. También teníamos los ligamentos, ¿sí? Y los tendones. Entonces el manguito rotador funciona como depresor de la cabeza humeral en el momento en que el músculo deltoide abduce el hombro. O sea, cuando nosotros hablamos la vez pasada de la biomecánica del hombro, dijimos que los músculos del manguito rotador dan una estabilidad transversal al hombro. Entonces, esa estabilidad transversal, ¿sí? Evita muchas veces que la cabeza del hombro se desplaza hacia afuera. Al estar inflamado se vuelve ineficaz en la depresión y eso produce pinzamiento. O sea, cuando hay una patología o un proceso inflamatorio de los músculos del manguito rotador, eso genera una inestabilidad articular en la articulación glenohumeral y esa inestabilidad genera mayor roce, mayor fricción y por ende eso le produce dolor al paciente. Evidentemente, cuando el paciente acude a nuestros servicios por algún tipo de dolor, lo primero que nosotros debemos hacer para realizar un buen tratamiento es la evaluación del paciente. En primero, preguntar algún tipo de enfermedad, si el paciente tiene algún tipo de enfermedad de base, diabetes, presión alta, si tiene, por ejemplo, artritis, artrosis, ¿sí? Alguna enfermedad de base. Sobre uso de antecedentes laborales, preguntarle muchas veces al paciente qué actividad realiza el paciente, porque muchas veces de la actividad que el paciente realiza se va relacionado, se ve relacionado a la patología en el hombro, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, es pintor, es un albañil, es un electricista, ¿sí? O es un deportista que juega tenis, que juega vóley,
juega básquetbol, ¿sí? Evidentemente la articulación del hombro va a estar sobrecargada. Algún tipo de traumatismo, si el paciente sufre algún tipo de caída. Ustedes saben que hay dos tipos de traumatismo. Uno se llama traumatismo directo y otro se llama traumatismo indirecto. El traumatismo directo es cuando viene alguien y te golpea, ¿sí? Por ejemplo, cuando sufre algún golpe o alguien viene y le golpea el hombro, eso se llama traumatismo directo. Y el traumatismo indirecto es cuando el paciente se cae desde su propia altura y se cae al suelo y se golpea el hombro. Eso es traumatismo indirecto. Característica del dolor, ¿sí? El dolor, o hay una semiología que se llama semiología del dolor. El dolor, ¿cómo nosotros podemos saber la intensidad del dolor? ¿Cómo podemos saber cuánto le duele al paciente? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo podemos saber nosotros cuánto le duele al paciente? El paciente Con la viene presión. con la presión. ¿Quién me dijo eso? Víctor. Víctor, te escucho. Vos me dijiste con la presión. No, profe, sería palpando también. Sí, yo le voy a palpar al paciente acá. Le voy a palpar el hombro y él te va a decir me duele. Evidentemente nosotros vamos a ver en dónde le duele, pero ¿cómo vamos a ver la intensidad? ¿Cuánto de dolor le duele al paciente? ¿Cómo vamos a ver eso? Con algún ejercicio. No. Profe, Sí. profe, ¿y si le pregunta al paciente de 1 al 10, tipo la escala del dolor, Exacto. podría ser? Muy bien, Emilio. Esa es la respuesta. Evidentemente, así como dijo el compañero Emilio, al paciente se le pregunta por una escala que se llama escala de EVA, ¿sí? Que es la intensidad del dolor. La intensidad del dolor se evalúa del 1 al 10. O sea, nosotros le palpamos al paciente, ¿sí? Y le preguntamos al paciente, si 10 es el máximo dolor, ¿cuánto dolor está sintiendo el paciente? Y él te va a decir 105, 106, estoy sintiendo 10. Entonces, cuando siente entre 8 a 10, es un dolor ya intenso. Entonces, esa es la intensidad del dolor. Muy bien, Emilio. Tenemos que saber, evidentemente, la localización. ¿En dónde está localizado el dolor? ¿Sí? Nosotros podemos poner, por ejemplo, o podemos decir, el paciente refiere dolor en el hombro. ¿Pero en qué parte del hombro? El hombro es grande. Entonces, tenemos que especificar bien. Refiere dolor a nivel del troquín, refiere dolor a nivel del troquíter, refiere dolor en la cara anterior, en la cara posterior o en la cara lateral del hombro, o refiere dolor en la cara anterointerna, anteroexterna, posteroexterna. Hay que saber o especificar la localización del dolor, el inicio. ¿Cuándo le empezó a doler al paciente? La duración, cuánto tiempo le duele al paciente y si el paciente tiene que tomar algún tipo de remedio, algún tipo de medicamento o tiene que dejar de mover el hombro para que el dolor desaparezca. Gatillante, saber qué tipo de dolor hay. Hay varios tipos de dolores. Hay un dolor gatillante, hay un dolor que se llama el dolor sordo, hay un dolor que se llama dolor fulgurante o quemante, hay un dolor que se llama dolor punzante, hay un dolor que se llama dolor urente, o sea, hay varios tipos de dolor. Y si el dolor es nocturno o es durante la mañana, ¿sí? Generalmente un dolor nocturno es característico en las tendinopatías. Por ejemplo, la tendinitis del supraespinoso, viene el paciente, ¿sí? Después de su actividad laboral, se acuesta, descansa y luego de un tiempo él se acuesta, está relajado y ahí ya le empieza a doler el hombro. Es como un dolor sordo, algo que está molestando ahí. Entonces, eso generalmente es el dolor nocturno. Síntomas primarios, dolor, si hay algún tipo de debilidad. Debilidad se refiere a la fuerza muscular. Hay una escala, que es la escala de Daniel que nosotros utilizamos para evaluar la fuerza del músculo. La fuerza del músculo tiene 5 grados de fuerza. Grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. Evidentemente el grado 5 es el mejor de todos. Entonces se evalúa por movimientos, ¿sí?
una escala que se llama la escala de Daniels. Hay un libro que se llama Libro de Técnica Evaluativa de Daniels. Alguien que ya es licenciado, ya es fisioterapeuta o está estudiando, va a conocer ese libro. Restricción de movilidad. Restricción de movilidad quiere decir, ¿cómo nosotros vamos a ver si el paciente presenta alguna restricción de movilidad? Tanto realizando un movimiento pasivo, donde nosotros levantamos el hombro hacia arriba, hacia los costados, hacemos los movimientos que realiza el hombro, y si hay algún tipo de restricción, por ejemplo, una rigidez, hay un acortamiento, ¿sí? Evidentemente el hombro no vamos a poder llevar más hacia arriba. Y descartar sobre todo este dolor referido cervical. Muchas veces hay pacientes mayores, adultos mayores, ¿sí? Que suelen presentar algún tipo de patología a nivel cervical, por ejemplo, una artrosis cervical, una hernia de disco a nivel cervical, y el dolor, como se encuentra el problema a nivel cervical, el dolor por las terminaciones nerviosas irradia hacia el hombro. El paciente no tiene dolor en el cuello, pero le duele el hombro. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación incorrecta y solamente evaluamos el hombro, ¿sí? Y tratamos ese dolor a nivel del hombro, evidentemente el paciente no va a mejorar. ¿Por qué? Porque el problema está a nivel cervical. Por eso hay que hacer una evaluación global y tener muy en cuenta este dolor. Dolor referido cervical, que esto se llama cervicalgia. Y muchas veces la cervicalgia es cuando el paciente tiene una patología a nivel del cuello, ¿sí? A nivel cervical, y el dolor irradia en el hombro. Eso se llama cervicalgia. Muchas veces el paciente tiene un problema a nivel cervical y el dolor llega hasta la punta del dedo de la mano. Y eso se llama cervicobraquialgia. Examen físico, siempre hay que comparar ambos hombros. O sea, hay una evaluación que se llama evaluación de la postura del paciente. La evaluación de la postura se evalúa en 3 vistas, una vista anterior, una vista posterior y las vistas lateral, tanto hacia la derecha y como hacia la izquierda. Entonces, como nosotros vamos a evaluar al hombro, ¿sí? En una vista anterior, en una vista hacia adelante, ¿sí? El paciente tiene que estar sin remera y las mujeres tienen que estar con algún topsito, ¿sí? Entonces, ambos hombros tienen que estar a la misma altura. Muchas veces hay pacientes que tienen un hombro más elevado que el otro. Entonces, evidentemente, eso va a generar un desequilibrio. Eso hay que evaluar, comparar los hombros. Inspección si hay algún tipo de deformidad. Signo de atrofia muscular sugiere desuso o déficit neurológico. El signo de atrofia muscular a nivel del hombro es muy característico en aquellos pacientes que tienen una patología o una lesión del músculo deltoides. El músculo deltoides está inervado por un nervio que se llama nervio circunflejo, nervio axilar. Entonces, cuando tiene una lesión de este nervio, la masa muscular del deltoides, esta zona, esta región, se encuentra atrofiada. Y el hombro tiende a caer, tiende a ir hacia abajo. Debemos palpar la articulación externo-costoclavicular. ¿Por qué? Porque muchas veces esta articulación suele sufrir algún tipo de luxación por una debilidad de los ligamentos. Palpar la clavícula, palpar la articulación acromioclavicular, inserción del manguito rotador en el húmero proximal, que fue lo que yo les dije. Debemos palpar el troquín, el troquíter y el tendón del bíceps, la porción larga del bíceps, que fue lo que les dije en la clase pasada, que con el dedo índice, si nosotros llevamos hacia el hombro, hacemos este movimiento, llevamos hacia el hombro, y en donde marque o en donde palpemos con el dedo del medio, ¿sí? Ahí se encuentra la porción larga del bíceps. Evaluar el rango articular. Tanto hay rango articular, se evalúa gracias a una regla que se llama agoniómetro. Y debemos evaluar ese rango de amplitud de movimiento, que fue lo que nosotros hablamos la vez pasada en la biomecánica, que la flexión de hombro debe ser de 180 grados. La extensión del hombro es de 45 grados, la abducción de hombro es de 180 grados también. La rotación interna es de 90, la rotación externa de 80
y la aducción es de 40 grados aproximadamente. Entonces eso se evalúa mediante una regla que se llama goniómetro. Acá, por ejemplo, nosotros vemos la abducción del hombro, ¿sí? En donde la escápula, que es esto, en la abducción del hombro la escápula se abduce, se desplaza hacia arriba o gira hacia arriba. Esto, por ejemplo, es la extensión del hombro, ¿sí? Y acá evaluamos nosotros la rotación, tanto la rotación interna como la rotación externa. Y esta es la maniobra de Apley, el test de rascado de Apley, que fue lo que vimos en la evaluación del hombro. Este es el rascado superior y este es el rascado inferior. Muchas veces el paciente, cuando tiene el hombro doloroso en sí, no va a poder llevar el hombro hacia el hombro, el brazo hacia el hombro opuesto, no va a poder hacer esto por el dolor que va a sentir y por la restricción que va a haber en esa articulación. Y lo mismo en este movimiento. Entonces, partiendo de este test o rascado de Apley, nosotros vamos a evaluar a los músculos, que fue lo que vimos la vez pasada. La maniobra de Gerhardson, la maniobra de Speed, la maniobra de Paté o de Pei, la maniobra de Jove, ¿sí? La maniobra del brazo caído. Todas esas pruebas que nosotros vimos la vez pasada tenemos que evaluar para ir o para orientarnos, para saber cuál es el músculo que se encuentra lesionado. Y eso luego nosotros confirmamos con un estudio complementario, por ejemplo, una ecografía. Asimetría del rango articular activo obliga a la evaluación del rango articular pasivo. Evidentemente, si el paciente no puede completar los 180 grados con la regla, nosotros debemos evaluar lo mismo, el pasivo, con la regla, pero nosotros tenemos que llevar el brazo hacia arriba y con la regla evaluar. Evidentemente, acá se necesita una ayuda para saber si el paciente llega a completar o no los 180 grados de movimiento. Puede ser que el paciente no complete los 180 grados de movimiento porque no tiene fuerza muscular. O puede ser que no complete los 180 de movimiento porque hay alguna restricción, alguien que está atajando al músculo para poder completar ese movimiento. ¿Hasta ahí me están entendiendo, chicos? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Jorge. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Bueno, sí, profe, se entiende. Está. Evaluación de la fuerza, que fue evaluar la fuerza de los músculos del manguito rotador, se evalúa contra resistencia, que fue lo que yo les dije. Hay 5 grados de fuerza, ¿sí? ¿Alguien ya pudo hacer esta evaluación de la fuerza muscular? ¿Algún alumno acá que ya es kinesiólogo o que está estudiando? Yo lo que hice fue evaluación propia porque yo me lesioné el manguito. Pero no evaluaste la fuerza del músculo. No, ¿No? puedo hacer los movimientos, pero molesta mucho. ¿Vamos a tener problemas el manguito rotador? Sí, yo juego en el arco y los lanzamientos ya no podía más hacer. Y después cuando me hicieron la evaluación, el diagnóstico era eso. ¿Problema del manguito La rotador? profe. Sí. ¿Y no sabes cuál músculo tenés lesionado? No me fui más a ver porque empezó el tema de la pandemia y ya suspendí. ¿Y vos cuántos años tenés, Emilio? 38. ¿Cuánto? ¿Cuántos años tenés, Emilio? ¿O Jorge? No sé quién me estaba hablando. Jorge, Jorge, 38. Oye, ¿Profe? esperame un ratito, Emilio. Eso tenés que tratar de verte, Jorge, porque puede llegar un momento dado donde de tan inflamado que está tu músculo del manguito rotador y vas a hacer un movimiento brusco y se te va a romper. Sí, yo calculo que... Tenés que hacer una evaluación y un buen tratamiento, porque y si vos seguís practicando fútbol, ahora no creo por el tema de No, ahora suspendió totalmente. No, tenés que reposar y hacerte ver. Emilio, te escucho. Profe, yo no hablé, profe. Profe, Bueno. Nelson soy. ¿Sí? Nelson soy. Nelson, te escucho.
Profe, viste que yo hago esto, ¿verdad? Pero empírico y soy. No sé lo que ahora recién estoy estudiando, pero Sí. sí hace tiempo que estoy en eso. Siempre viene el paciente junto a mí Sí. y ahora recién estoy estudiando. Bueno, genial, te felicito. Nunca es tarde. Ojalá que pueda aprender y sacar el provecho. Si tienes alguna consulta o algo que me quieras preguntar, no hay ningún problema, Nelson. Con respecto a esta Y evaluación de la, esperamos un ratito, con respecto a la evaluación de la fuerza, si Dios quiere y todo marcha bien, a vuelta de Semana Santa, nosotros vamos a tener las clases semipresenciales en el instituto. Un sábado vamos a irnos y otro sábado no. Y esos sábados que nos vamos, como va a ser presencial, yo les voy a mostrar a ustedes cómo se evalúa la fuerza. ¿Está? una pregunta nomás, profe. Sí, te escucho. Algunos viene y dice que tiene un dolor punzante, pero dice que es su hueso en la parte bíceps. Y eso sería su, no sé qué parte era, o sea, qué evaluación le podía dar. No, y ahí hay que evaluar. Nosotros vimos en la clase pasada, Nelson, trata de mirar un poquito la clase, o si estuviste, ahí nosotros Sí, estuve hablamos, mirando. ahí hay algunas pruebas que nosotros utilizamos para evaluar músculos por músculos en el hombro. Trata de implementar unas de esas pruebas a ver si te sale o no positivo. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, Gracias. bueno. Entonces, esta maniobra, acá Nelson, acá nosotros tenemos una maniobra que es la maniobra de Hove, ¿sí? Que esto evalúa el músculo del supraespinoso, que fue lo que nosotros hablamos en la clase pasada. O sea, se le pide al paciente que coloque el pulgar hacia abajo y que lleve hacia arriba el brazo, que coloque el pulgar así y que lleve hacia arriba, haga el movimiento hacia arriba. Nosotros aplicamos una resistencia hacia abajo y si el paciente refiere dolor en el hombro, lo más seguro que tiene una tendinitis del músculo supraespinoso. Esta también es la maniobra que hablamos nosotros la vez pasada, que es la maniobra de Pei o el signo de Pei, que evalúa la rotación interna o la rotación externa, en donde nosotros le pedimos al paciente que haga una rotación externa contra una resistencia y si el paciente refiere dolor, tiene una patología del músculo que realiza la rotación externa, que era el infraespinoso o el redondo menor. Y si le pedimos al paciente que haga una rotación interna, que lleve el brazo hacia adentro, ¿sí? Y si aplicamos una resistencia y el paciente refiere a algún tipo de dolor, entonces es positivo para el músculo subescapular. Acá también hay otra prueba para evaluar el músculo subescapular, que fue lo que hablamos nosotros la vez pasada. En esta posición se le pide al paciente que despegue la mano del tronco, le aplicamos la resistencia hacia el tronco y si él refiere dolor a nivel del hombro, entonces es positivo para el subescapular también. Acá tenemos el signo de Nair, el signo de Hapkin, ¿sí? Que son pruebas también para evaluar algún tipo de pinzamientos, ¿sí? Cuando se comprime la bolsa subacromial o el supraespinoso, este movimiento donde le pedimos al paciente que eleve el brazo hacia arriba y si refiere dolor a nivel del hombro, entonces es positivo. Y este es el signo de Hapkin, en donde con el codo y el hombro en flexión y el codo en flexión de 90 grados, le pedimos al paciente que el hombro está así está. Y le pedimos al paciente que haga hacia abajo, que haga este movimiento. Y si él refiere algún tipo de dolor a nivel del hombro, entonces es positivo también. El signo de Speed evalúa la tendinitis de la porción larga del bíceps, que fue lo que hablamos la vez pasada, ¿sí? En esta posición, con la palma de la mano mirando hacia arriba, le pedimos al paciente que eleve o que levante el brazo hacia arriba y se refiere a algún tipo de dolor a nivel del hombro, sobre todo a este nivel, entonces es positivo para la porción larga del bíceps. Trastornos intrínsecos. Trastornos intrínsecos específicos del hombro tenemos, intrínseco quiere decir lo que hay por dentro del hombro y extrínseco es lo que es por fuera. Los trastornos intrínsecos o patologías que puede haber en el hombro son del manguito rotador, puede haber pinzamiento de los tendones, sobre todo del supraespinoso, ruptura de los músculos del manguito rotador o alguna tendinitis cálcica, es cuando el tendón se calcifica. La calcificación es la última etapa
de la tendinopatía. Es la última etapa de una patología tendinosa. La tendinitis pasa por varias etapas. Tenemos la tendinitis aguda, en donde los síntomas son hasta 2 semanas. La tendinitis subaguda es cuando los síntomas son de 2 a 5 semanas. Y la tendinitis crónica es cuando los síntomas son más de 6 semanas. ¿Síntomas a qué me refiero yo? Al dolor, la inflamación. Y cuando a esa tendinitis crónica, cuando los síntomas son más de 6 semanas y eso va empeorando, a eso se le llama tendinosis. Y cuando esta tendinosis no mejora, el tendón se calcifica. Entonces, como el tendón ya es como un cartílago, entonces el paciente hace algún movimiento brusco y se rompe. Tenemos tendinitis bicipital, capsulitis adhesiva, que es la inflamación de la cápsula articular. Eso se inflama y se pega contra el hombro, entonces está todo duro, todo rígido. Artrosis glenumeral, que puede ocurrir, pero es poco frecuente que haya artrosis en el hombro, por ejemplo. La artrosis es más común en la cadera y en la rodilla y en la columna vertebral. La artritis reumatoidea sí es frecuente, porque la artritis reumatoidea comienza o empieza en articulaciones pequeñas, la mano, la muñeca, el codo y luego va al hombro. Y la artritis séptica, que es una artritis, pero pues, como su nombre lo dice, séptica, es virósico, es por algún tipo de virus. El manguito rotador, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos nosotros la ruptura. Acá tenemos nosotros el tendón. Este es el tendón del supraespinoso, esto que está aquí. Acá. Y acá arribita se encuentra la bolsa subacromial. Este tendón que vemos aquí, este es el tendón de la porción larga del bíceps aquí. Entonces, este tendón, como se encuentra aquí, y por el movimiento, cuando nosotros hacemos movimientos más allá de los 90 grados, esto es 90 grados de abducción acá. Si nosotros hacemos constantemente más de 90 grados, el tendón, este tendón del supraespinoso se golpea contra el acromión, porque la cabeza del húmero hace esto y golpea acá, golpea, golpea. Entonces el tendón se golpea y se inflama, ¿sí? Atrapamiento de los tendones del manguito rotador ocurre durante la movilidad de la articulación glenumeral, sobre todo la abducción, dolor crónico anterolateral. El paciente tiene un dolor en la región anterior, pero lateral, hacia el costado, hacia acá. Hacia ahí refiere el dolor el paciente. Puede irradiarse el cuello o el brazo, ¿sí? Rara vez irradia bajo del codo. Puede irradiar hacia el cuello o hacia el brazo, ¿sí? Dolor nocturno, que fue lo que yo les dije en las tendinopatías. Hay un dolor que es dolor nocturno, donde cuando el paciente se acuesta, ¿sí? Para descansar, y al paciente le duele. Ahí es donde le empieza a doler y molesta muchísimo. La tendinitis, nosotros le decimos, en la jerga le decimos que es una tendinitis tediosa, es picha y no se quiere curar la tendinitis. Cuesta mucho curar la tendinitis. Muchas veces esta tendinitis del supraespinoso se asocia a una tendinitis del músculo o de la porción larga del bíceps que está aquí. Causas estructurales sobre uso o movimiento de abducción del hombro, que fue lo que yo les dije, si más hacemos constantemente este movimiento, evidentemente el tendón va a llegar a un momento dado donde se va a cansar, se va a agotar y se va a inflamar. Tendinitis senil, disminución de la vascularización y degeneración de los tendones asociados al desuso. Tendinitis senil quiere decir que nosotros, cuando vamos aumentando o vamos creciendo, vamos aumentando de edad a partir de los 40 años para arriba, ¿sí? El tendón o nuestras estructuras se va destructurando, va perdiendo fuerza, va perdiendo nutrientes, se va degenerando de a poquito. Entonces, como el tendón en sí, los tendones tienen poca vascularización, tienen poca sangre le llega, por eso ese color blanco que tiene. Evidentemente, al aumentar la edad, la vascularización va a ser menor, ¿sí? Y el tendón va a ser más propenso a inflamarse.
artrosis, algún tipo de traumatismo o la artritis reumatoidea, ¿sí? Funcionales. Esto es muy importante. Inestabilidad. Cuando el paciente tiene algún tipo de inestabilidad en la articulación del hombro y sobre todo de los músculos de la escápula, lo más seguro es que el paciente en algún momento va a sufrir algún tipo de tendinopatía. Siempre las tendinopatías de los músculos del manguito rotador están asociados a los movimientos de la escápula. Si la escápula no se mueve cuando movemos el hombro, sí o sí el paciente va a tener una inestabilidad articular. Y a esa deficiencia se le llama disquinesia escapular. Disquinesia escapular. Disqui viene a ser de desequilibrio. Kinesia de movimiento de la escápula. Desequilibrio del movimiento escapular. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta. Y asociado a algún tipo de hiperlaxitud. Evidentemente, una persona, una bailarina de ballet o danza clásica o lo que sea, ellos empiezan a entrenar desde chicos y a ellos ¿qué se les enseña? Que los ligamentos y los tendones tienen que tener laxitud, tienen que ser elásticos para poder estirar los brazos, las piernas. ¿Qué pasa? Si esta persona, qué sé yo, a los 17 o 18 años decide ya dejar el baile y quiere practicar algún tipo de deporte, fútbol, tenis o lo que sea, esa persona sí o sí en algún momento dado se va a lesionar. ¿Por qué? Porque sus ligamentos y sus tendones se encuentran laxos. Eso va a generar la inestabilidad en la articulación y evidentemente en algún momento dado se va a lesionar esa persona. El test de NER. Este es un test muy peculiar. Es un test que se evalúa o que se utiliza para evaluar si hay alguna patología en el espacio subacromial. Por ejemplo, una inflamación de la bolsa serosa o una tendinitis del músculo supraespinoso. ¿Cómo se hace este test? Se inyecta lidocaína, que es un anestésico local, a nivel del espacio subacromial, por debajo de la clavícula. ¿Qué pasa? Alivio del dolor. El test positivo sugerente de patología del manguito rotador. Si el paciente tiene un proceso inflamatorio, por ejemplo, una tendinitis del supraespinoso, y nosotros le aplicamos este anestésico local, y si el dolor desaparece, eso sugiere que el paciente tiene una patología del manguito rotador, una tendinitis. Por ejemplo, si persiste la debilidad y hay alivio del dolor, sospechar de una ruptura del manguito rotador. O sea, vamos a suponer que el paciente no puede hacer este movimiento porque le duele el hombro. Ay, me duele, le duele. Nosotros le aplicamos la lidocaína. El dolor desaparece y el paciente puede mover el hombro sin ningún problema. Este es el primer alivio del dolor. El segundo, si nosotros le aplicamos la lidocaína, el dolor desaparece, pero el paciente puede llegar hasta acá nomás, entonces hay que sospechar que el paciente tiene una lesión o una ruptura de algunas fibras del manguito rotador. Y si hay persistencia del dolor, sospechar una patología extrínseca. Nosotros aplicamos la lidocaína, pero el dolor nunca desaparece, entonces hay que sospechar si el paciente tiene una patología a nivel cervical. Y porque el dolor irradia el hombro nomás, es que el dolor está, o el dolor el paciente refiere en el hombro. Entonces acá tenemos, esto es el test de NER. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Profe, Sí. ¿lidocaína se aplica intramuscular o cómo se aplica ese cuando hay mucho dolor? Sí, intramuscular. Pero acá se debe aplicar a nivel del espacio subacromial. Por eso hay que conocerla muy bien la anatomía y el espacio exacto en donde hay que aplicar ese anestésico local. ¿Estamos, Nelson? Sí. Bueno, entonces, chicos, acá a mí me marca que falta 1 minuto. Voy a salir, nos volvemos a conectar dentro de 5 a 8 minutitos mientras me graba la clase para poder continuar. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Dale. Ok, profe. Bueno.